La cultura de la cancelación es un ángel del más allá que les trae alegrías a unos y una espiral de delirio y ostracismo para otros. Lo que no sabemos es si ese ángel es el ángel Cristo Roca de la justicia o si es realmente el ángel Mona Jiménez de la muerte. Porque la cultura de la cancelación empieza con una intención noble, que es proteger a un montón de personas que eran muy vulnerables, pero luego se transformó en una diarrea omnipresente virtual enchastrando a todo lo que toca a su paso. Y en parte es por culpa de ella. Mi tía Gradiciela, mejor conocida como la violadora de arbolitos de Navidad, que cuando agarra Facebook asume que es lo mismo que estar mirando un noticiero de la tele y se cree todo lo que ve. Se cree que los reptilianos invadieron la Tierra para quedarse con el hielo de la Antártida y se cree también cada escrache que aparece. Asume que todo en internet es cierto, sin importar nada. Ella cancela y republica y luego si hay tiempo pregunta. Y si después resulta que no era cierto ni lo de los reptilianos ni el escrache, pues internet dispondrá. Nada de retractarse. En este video entonces vamos a ver si los mecanismos de la cultura de la cancelación son aceptables, si esas redes se pueden transformar en armas con intenciones políticas o económicas y hasta dónde podemos llevar una cancelación. Entonces sentate y agarrá un whisky que empezamos. En mi época acoso era agarrar un árbol de Navidad, darlo vuelta y hacerle caca encima. Si alguien no te daba vuelta y te hacía caca encima, no estábamos hablando de acoso. Gracias, tía Gradiciela. Entonces, ¿qué es la cultura de la cancelación? Es retirarle el apoyo y exigir el ostracismo de alguien. Esto incluye militar para no comprar nada de esa persona u organización, no invitarla a ningún medio, pedir despidos, etc. La idea es que esta es una reacción a conductas o dichos considerados inaceptables. Esa presión colectiva muchas veces es vista como rendición de cuentas, pero otras también como censura y castigo. El término se relaciona con la idea de boicot, ya que ambas son tácticas colectivas para mostrar desaprobación. El boicot tiene más de un siglo, la palabra viene del caso del administrador irlandés Charles Boycott en 1880 y suele buscar cambios de conducta. Cancelar, por otra parte, tiende a pedir el retiro total y por tiempo indefinido de apoyo y en su versión más dura la exclusión social y profesional del objetivo. Entonces, si bien hay una tradición larga de ostracismo y boicots como castigos y tácticas de protesta, la novedad es la velocidad y la escala que introduce Internet. Entre el 2014 y 2016, comunidades afrodescendientes y queer en Twitter popularizaron el "estás cancelado", "you are cancelled", primero en broma, pero luego ya como forma de señalamiento. Desde el 2017 al 2020, con el Me Too y otras olas de activismo, el término cultura de la cancelación se instala como etiqueta mediática para campañas de sanción social. Eventualmente, muchas personas empezaron a ver problemas en la cultura de la cancelación. Estos problemas se relacionan con proteger a la gente de las acusaciones falsas, ataques a la libertad de expresión y censura por pensar distinto, falta de matiz en el castigo y el derecho de los individuos que fueron efectivamente culpables de lo que se les acusa a poder rearmar su vida y seguir. Tía Gradiciela, vení y ayúdame a definir el primer problema de la cancelación. Claro, mijo. Si solo la acusación en sí misma ya es una prueba de que algo pasó, si alguien se equivoca y te acusa por error, o si directamente está mintiendo, vos ya vas a tener que demostrar que sos inocente. Y demostrar que sos inocente de haber hecho algo es muchísimo más difícil que demostrar que sos culpable. No me queda claro, tía. Mucha gente me acusa muy injustamente por una costumbre que tenía hace mucho tiempo. Dicen la pavada de que violo árboles de Navidad. Esa es una acusación muy fuerte, pero en realidad, a la hora de evaluar mis acciones para ver si soy o no una violadora de árboles de Navidad, la justicia tradicionalmente te dice que no es que tienen que juntar pruebas de todas las veces que pudiendo violar a un árbol de Navidad no lo hice, sino que es lo contrario. Se tienen que presentar pruebas de que yo efectivamente cometí ese acto. La cultura de la cancelación hace lo contrario, deposita la carga de la prueba en el lugar equivocado. Violar a un árbol cualquiera es completamente distinto que violar a un árbol de Navidad. Y quiero dejar claro que soy muy incapaz de violar a un árbol de Navidad. Gracias, tía.
Además hay otro asunto, y es que está comprobado que una noticia falsa suele ser exponencialmente más viral que su refutación. Obviamente que esto no significa que todas las denuncias sean falsas, la mayoría es al revés, son verdaderas, pero la estructura en sí misma es una estructura que vulnera derechos de personas ya por definición, además de que se asume que la presunta víctima no tiene ningún interés de hacerle daño a la persona acusada, y eso no tiene por qué ser así. El segundo problema se relaciona con la libertad de expresión. Es cierto que hay opiniones horribles, pero sesgar la discusión pública a lo que unos pocos censores creen correcto y cancelar al resto es tóxico para cualquier sociedad. Las ideas, por estúpidas que sean, no van a desaparecer únicamente porque le prohibamos a las personas hablar de ellas en público. Lo mismo con la gente que piensa cosas políticamente muy incorrectas. En realidad, es cierto que hay un problema con la libertad de expresión. Tenemos una visión de la libertad de expresión que responde muy bien al mundo pre-internet, pero que actualmente está bastante obsoleta o al menos tiene limitaciones totalmente anacrónicas. Tenemos que reformular muchas cosas ahí, sí, pero eso no significa que las respuestas al problema que propone la cultura de la cancelación sean buenas respuestas. De hecho, no lo son. Para esta explicación voy a evocar a mi tía Margasarita, conocida en la familia por convertir cualquier situación en una canción de Horacio Guaraní. Por eso les decimos la tiacia o guaratía. Un día la guaratía me llamó y me sentó en su regazo. Corrió su... Un día la guaratía me llamó y me sentó en su regazo. Corrió su tupida barba y me besó en la mejilla y me dijo: Sobrinito, la cultura de la cancelación me hace acordar a una gran canción de Horacio Guaraní, Soplando la flauta del pueblo, que dice que los castigos dentro del marco legal tradicional están muy bien catalogados. Es cierto que hay muchas cosas ya obsoletas, pero en general la mayoría de las faltas, según cual sea, tienen un castigo distinto aparejado. De esa manera, si una persona difama a otra en los medios, se expone a un tipo de respuesta de parte del Estado, y si roba algo, el castigo será otro, y si comete un crimen grave, el castigo será aún peor. Eso, palabras textuales, es la canción. No sabía que a Horacio Guaraní le interesaba tanto la cultura de la cancelación y el poder punitivo del Estado. Sí, totalmente real, 100% cierto, no fake. Entonces, el problema de la cultura de la cancelación en este aspecto es que el castigo es el mismo para Aziz Ansari, por ejemplo, que para Harvey Weinstein, acusado y condenado por acoso y abuso sexual. Recordemos que en el caso de Ansari, una muchacha afirmó que durante un encuentro en el departamento del actor, mientras se besaban, etc., él insistió reiteradamente en pedir sexo oral y guiar su mano hacia su pene, pese a algunas señales de incomodidad. Ella relató que hubo sexo oral de ambos lados, que él buscó avanzar al coito y que ella quiso parar y luego se fue. Al otro día, ella lo acusó públicamente diciendo que se sentía ultrajada por lo ocurrido. Si bien ella está en todo su derecho a sentirse como se sintió, es fácil ver que las cosas fueron bastante grises y que Ansari no necesariamente actuó mal. Sin embargo, la cultura de la cancelación ofrece casi que la misma respuesta para todo. Si el castigo propuesto para este caso y para el de Harvey Weinstein, que abusó de personas y fue preso por eso, son el mismo, de alguna manera también se están igualando las acciones, cuando claramente son dos situaciones muy distintas. Volviendo a la justicia, esta normalmente dictamina penas que tienen una duración específica. Hasta la prisión perpetua tiene sus límites. Sin embargo, la cancelación no propone eso. Incluso a veces parece más un acto de militancia que un intento de rehabilitar o castigar a alguien. Podemos asumir sin mucha resistencia que la cancelación tiene un fin más punitivo que de intento de rehabilitación. O sea, quiere castigar más que rehabilitar. A las personas que cancelan, a los canceladores, suele no importarles el proceso interior que atraviesan los cancelados a través del tiempo mientras son cancelados. También suele pasar lo mismo con la justicia normal. La diferencia es que una pena eventualmente termina y la otra no. En el contexto de la cancelación, únicamente se aceptan unas pocas formas de respuestas por parte de los cancelados, y si se salen de ese patrón esperado, el grupo que cancela se enfurece muchísimo. Entonces, si la persona al final del día cambia su punto de vista y evoluciona, eso al acusador, o sea, a quienes cancelan, les importa poco. Quieren venganza. Y en la mayoría de los casos se superpone esa necesidad de venganza a cualquier cosa. ¿Qué pasa si la persona cancelada va presa por sus actos y paga su deuda con la sociedad en prisión? ¿Se acaba ahí la cancelación? ¿Se termina allí la militancia porque esa persona muera en el ostracismo? Claro que no. Y ahí creo que está uno de los puntos más frágiles de la cultura de la cancelación. En algún momento, en teoría, tendría que poder finalizar. Eventualmente, la persona debería terminar de pagar su deuda moral, ¿no? Y ni que hablar en casos como el de Martín Sirio,
que lo acusaron en el 2020 de cosas muy graves y luego, cuando se comprobó que era mentira, tuvo que mantener una campaña activa y muy movida de comunicación reafirmando que lo acusaron injustamente. Incluso ahora lo sigue diciendo, y eso no es porque sí. Pasa porque tiene que seguir desmarcándose de esas acusaciones tan graves y esa cancelación, siendo que ya desde el inicio eran falsas. Recordemos además que los acusadores dentro de la cultura de la cancelación no tienen derecho a defenderse ni a decir nada, no tienen voz. No toda cancelación es odiosa. De hecho, muchas veces terminan en causas penales y personas yendo presas. Y además, es una herramienta que por lo general le da voz a personas que de otra manera sufrirían injusticias horribles en silencio. Pero sin embargo, como herramienta es siniestra y profundamente incompleta. Es como la mano de mono que te concede deseos de los Simpsons. Cada deseo que te cumple viene envenenado. Cada paso adelante lleva escondido un retroceso mayor. Y esta mano de mono es la cultura de la cancelación, que te empodera, eso es cierto, pero el costo de ese empoderamiento es muy alto. Es indispensable usarlo con cuidado, sabiendo que su uso puede traer consigo males igual de horribles a los que queremos reponer. Pero dicho esto, hay que admitir que es una buena forma que tiene mucha gente vulnerable de atacar al poder cuando hay abusos. Quizás hasta es la única forma de ataque que tienen. Es claro que la herramienta de la cancelación es muy incompleta y usarla representa al final del día un problema más profundo que solamente intentar sacarse la sensación de impotencia con alguien. Pero entonces, ¿qué podemos hacer la próxima vez que queramos cancelar a alguien poderoso que hizo algo muy malo? No lo sé, capaz que podemos hacerle caso a mi tía Gradiciela y plantarle cara, darlo vuelta y hacerle caca encima, como un buen árbol de Navidad.